Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, desde la creación, desde Adán y Eva, pasando por Noé, por Abraham, por Moisés, por los profetas. Dios siempre ha intentado tener relación y tratar con el hombre, porque a pesar de su caída, Dios, que es rico en misericordia, sigue contando con el hombre. Envió a su Hijo no solamente para perdonarnos, liberarnos, justificarnos, redimirnos, salvarnos, sino también para regenerarnos, también para compartir su naturaleza con nosotros, para que seamos semejantes a Cristo y podamos hacer la voluntad del Padre. Cuando el Padre envió a Cristo, el único objetivo de nuestro Salvador siempre fue hacer la voluntad del Padre. Amén. Cuando los discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. La esencia del Evangelio está ahí. El verdadero éxito del cristiano no está en otra cosa, sino en hacer o procurar hacer la voluntad de Dios. El reino de los cielos, dice Cristo, se ha acercado. No os afanéis en buscar el reino de Dios y su... Dice, no os afanéis, dice, buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, quería decirnos, sustituir vuestras antiguas convicciones y vuestras actitudes por las del reino de los cielos. Sustituir vuestros deseos, vuestras rarezas y vuestro razonamiento por la voluntad del Padre y su justicia. El Evangelio no consiste en otra cosa, sino en hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios lo creó todo, creó lo que se ve y lo que no se ve, como bien dice Hebreos, que creó todo el universo, a los ángeles, a los serafines, a los querubines. Incluso habla de la creación de Luzbel con esa grandiosidad, con toda piedra preciosa. Creó al hombre de lo más sencillo y de lo más vil de la tierra. Pero puso algo en él que en otra creación no puso antes. Puso su aliento, su esencia, su imagen. El enemigo quiso romper esa comunión del hombre con Dios cuando pecó Adán, y desde entonces el hombre ha vivido con un vacío dentro que nada de esta tierra puede llenarlo. Ha intentado buscar a Dios en su razonamiento, con sacrificios, con buenas obras, con ofrendas, haciendo el bien. Pero dice la palabra del Señor así: no es por obras para que nadie se glorie. La salvación no es un mérito del hombre, dice, no es por obras para que nadie se glorie, sino que es un don de Dios, un regalo. Está escrito, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice Romanos 11, es por gracia, no por obras. Dice Isaías que Dios estaba harto de holocaustos. Dice Jeremías 6, que ni el incienso ni los sacrificios le agradaban. Dice Amos 5, que aborrecía las fiestas solemnes del pueblo. Isaías 40 dice, ni toda la madera del Líbano, ni todas las bestias que hay en él para el holocausto podrán satisfacer al Señor. Pero, señores, en Hebreos 10 dice, pero ha habido una ofrenda sin igual, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre, mediante la que hemos sido santificados.
Gálatas 4 dice, porque Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. Dice Hebreos 2, por cuanto nosotros participemos de la carne y de la sangre, hay una versión que dice de carne y hueso. Dice, Él también tuvo que compartir esa misma naturaleza humana para que solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que era quien tenía el poder de la muerte. Porque escrito está en Oseas 13:14, dice, los libraré de la muerte y los redimiré del sepulcro. Leía hoy una versión que la decía en forma de pregunta y me hacía llorar porque dice, la otra versión dice, los rescataré de las tumbas. Ay, Padre, los sacaré del sepulcro y los libraré de la muerte. Y esa palabra se cumplirá. Llegará el día que los que han dormido en Cristo, como dice Oseas 13:14, los rescatará de los sepulcros, sus cuerpos, y seremos todos transformados en los cielos, junto a nuestros seres queridos. Tendremos ese encuentro maravilloso en las nubes. Yo creo que esto es una razón para estar contentos, para vivir con esperanza. Y como dice la palabra, quien tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. Gloria tenga el nombre del Señor. Y así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, Cristo también estuvo en las entrañas de la muerte, pero al tercer día resucitó. Y exclamó, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y dijo más, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo ha vencido al diablo. Cristo ha vencido al mundo. Cristo ha vencido a la muerte y Cristo ha vencido al pecado. Y dice Pedro 1, me parece que es el versículo 3, dice, y nos ha revestido de su justicia y nos ha revestido de su santidad, para que tengamos puerta abierta al cielo, acceso al trono de Dios y a la presencia del Padre. Cantaban los jóvenes en alabanza que es tremenda, que dice, el velo que impedía su presencia en mi vida se rompió. Ese velo lo rompió Cristo en la cruz del Calvario. Ya no hace falta más sacrificios, ya no hace falta más ofrendas, ya no hace falta más buenas obras. La obra fue completa, hecha por Cristo. Que gloria tenga el nombre de Él. Mientras el propósito del enemigo ha sido y es separarte del Señor, porque la separación con Dios es la muerte eterna. La voluntad y el propósito de Dios ha sido restaurarte y restaurar contigo esa relación con Él, para que puedas vivir una vida en paz contigo mismo, para que puedas aún dentro del mundo vivir una vida tranquila, libre de conciencias malas, libre de la carga del pecado, libre de culpa. Ay, Padre, para que podamos vivir una vida santa y así un día llevarnos al cielo. Ningún sacrificio ni buenas obras nos van a llevar al cielo, porque la salvación no se gana. La salvación no es un premio. La salvación es un regalo de Dios. Amén. Pero tengo que decir en esta tarde, tenemos que cuidarla. Amén. Tenemos que conservarla. Amén. Tenemos que vivir una vida agradable a Dios. Tenemos que vivir una vida santa. Y no hablo de la santidad externa y de cumplir todos los preceptos y los mandatos y de asistir al culto. No hablo de eso, hablo de una santidad interna, que es la real y es la verdadera. Amén. Es la que produce la vida de Dios en nosotros. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Eso no lo digo yo, lo dice San Juan capítulo 7, una conversación de Cristo con el Padre. Los que hemos recibido a Cristo somos guardados por su Espíritu y somos guiados por su Espíritu, porque somos morada de Él. El hombre natural, perdónenme, lo dice la palabra, está bajo el poder y la influencia del enemigo y no discierne de las cosas del Espíritu,
Son creación de Dios, pero no son hijos. No son hijos. Dice Juan 1:12, todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, a esos sí, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tengo que decir cuántos han aceptado a Cristo en su corazón. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Puedes decir un fuerte gloria a Dios. Dice primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Hace 40 años igual no lo veíamos, pero ahora yo creo que se palpa, es palpable. ¿O no, hermanos? ¿O no, hermanas? Dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero hay un pero muy grande. Dice, pero nosotros somos de Cristo. Y dice otro versículo, y nuestra vida está escondida en Cristo. Y dice Cristo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, no tiene nada que ver en mí, no tiene parte conmigo. Por lo tanto, si tú estás en Cristo, no tienes nada que temer, porque tu vida está escondida con Cristo. Y el que no practica pecado, y el que busca la vida del Espíritu, y el que vive en santidad delante de los ojos del Señor, el diablo no lo puede tocar, en el nombre de Jesús. Nosotros somos de Cristo. Los hijos de Dios no practican pecado. Los hijos de Dios no podemos vivir conforme a la carne. Romanos dice, si vivimos conforme a la carne, hermanos, entonces moriremos. Pero si vivimos conforme al Espíritu, pero si damos muerte a nuestros deseos de la carne por medio del Espíritu, dice Romanos, entonces viviremos. Amén. Y es ahí cuando surge la santidad interna, la verdadera, la chachi, la de verdad. Ahí. Y ahora me van a entender por qué. Entonces, es ahí cuando surge dentro de mí. Es cuando Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es cuando hay vida de Dios en mí. Es cuando la luz de Dios está dentro de mí. Amén. Y ahí, claro, como consecuencia, como evidencia, pues hay buenas obras. Hay fruto. Amén. Porque la luz de Dios está en mí. La santidad de Dios está en mí. Miren, estudiando, que no tiene nada que ver con el mensaje, he visto que hay como, para hacer la voluntad de Dios, siempre hay como 4 demandas de parte de Dios. Siempre. En el Antiguo y en el Nuevo. Pero es más efectiva en el Nuevo desde que Cristo muere y rompe el velo. Antes no podía tener mucha relación. De ahí que el Antiguo Testamento diga que Dios era un tanto lejano. Amén. Pero estas 4 cosas, o estos 4 requisitos, o podrían decir, y me atrevo a decir, estos 4 pilares que ha de haber en cada cristiano, amén, son estos, son la fe. Amén. Y no vamos a entrar en quien se acerque a Dios quiera que leáis. Si es posible les puedo dar muchos versículos, pero ustedes ya son una iglesia madura, así que lo voy a nombrar y ya está. La fe, la relación con Dios, la obediencia y la santidad. ¿Cómo viviendo así no vamos a estar dentro de la voluntad del Señor? Cristo trató con sus apóstoles y ellos enfrentaron, como nosotros, muchos conflictos internos y externos, pero con el tiempo, con la cercanía del Señor, con la relación con Él, no solo adquirieron conocimiento, experiencia, aprendieron, no, sino que también sustituyeron de alguna manera sus deseos por la voluntad de Cristo. Y llegaron a morir todos ellos. Y dejaron todo por amor a Él. Hubo un momento en que se querían llevar, se mataban por cantar en el coro, por tener un lugar en el culto. ¿Me entienden? Quería uno estar a la izquierda, el otro a la derecha. Pedro quería ser no sé qué. Pero
Viviendo así de esta manera, hermanos, cerca del Maestro, en esa santidad, en esa búsqueda, en esa relación con Él, hermanos, podemos ver cómo todos murieron, unos a espada, otros quemados, otros dieron su vida, dieron todo por Él. Dejaron sus deseos, sus anhelos, por hacer la voluntad del Padre. Se alinearon con la voluntad de Dios. Pudieron vencer su propio yo. Vencieron su humanidad. Practicaron el vivir cerca de Dios. Ay, Padre. Tuvieron comunión con Él. Escuchaban la voz del Espíritu. Hacían la voluntad del Padre. En un principio no, pero luego ellos entendieron que ningún propósito de Dios se cumplirá en nosotros si no andamos conforme a la voluntad de Dios. Que no se cumplirán las promesas de Dios en nosotros si estamos fuera de la voluntad de Dios. Que no estaremos o no entraremos en el reino de los cielos diciendo: Señor, 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 yo en tu nombre echaba demonios, yo en tu nombre prediqué el Evangelio, yo en tu nombre, sino haciendo la voluntad de Dios. Amén. Pablo a los Filipenses escribe y dice: os escribo llorando, porque hay quien se dice ser cristiano, ha cambiado el look, la forma de vestir, el acento, el hablar, el andar, pero no ha cambiado el corazón. Siguen sirviendo al vientre, siguen sirviendo a los deseos de su mente, buscan su propio beneficio y no buscan hacer la voluntad de Dios. Porque los que realmente han tomado la cruz no buscan otra cosa, sino el procurar hacer la voluntad de Dios. Dice Pablo en cuanto a mí: cuántas cosas me eran de ganancia, de lugar, de posición, de pompa, de beneficio, todas estas cosas, lo dice así la palabra y lo digo así con respeto, las tengo como por basura, por amor a Cristo, a fin de alcanzarle, al fin de conocerle, al fin de agradarle y de hacer su voluntad. Amén. Israel. ¿No tenía propósitos Dios para Israel? Era su pueblo. Los amaba, su pueblo elegido. Los saca de Egipto, los sustenta, los guarda, les pone en la nube, caminan bajo la dirección de Dios, pero estuvieron dando vueltas durante 40 años, porque en el corazón de ellos no estaba el deseo de hacer la voluntad de Dios. En el corazón de ellos estaba en hacer sus deseos y sus pensamientos de sus corazones. O como el hermano mayor del pródigo, estaba en casa, estaba con el padre, tenía respeto, era el primogénito, tenía nombre, tenía lugar, pero estaba perdido en su corazón. Y me hacía preguntarme esto a mí mismo, y lo he escrito, y digo yo: ¿dónde hemos puesto nuestro corazón? Hagas esa pregunta, porque yo me la he hecho en casa. Digo: Dios mío, ¿dónde he puesto mi corazón? ¿En los géneros, en los mercados? ¿Tener un cargo? ¿De que me reconozcan? ¿En ser guapa, en ser famosa? ¿En vivir cómodamente? ¿O en hacer tu voluntad? ¿Dónde hemos dejado los deseos de Dios? ¿Dónde hemos dejado lo que Dios quiere? Su voluntad. Miren, estoy acabando. El que busca fuera de la voluntad de Dios, busca hacer cosas vanas. No podemos buscar nada fuera de la voluntad de Dios, porque entonces estaremos perdidos. Cristo siempre decía: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice: mi comida no es otra, que haga la voluntad del que me envió. Dice en otra ocasión: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Aun estando en Getsemaní,
Él parece ser que tenía otro deseo, ¿no? Pero dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Aun llevando la cruz, muchos creían que había fracasado en su misión o en su ministerio y le injuriaban. Posiblemente alguno dijo: pero hombre, ¿cómo no aceptaste la cruz la corona en Samaria cuando te hicieron rey? Si no, no estarías así. Otros dirían: ¿por qué no has hecho la pelota a Anás y a Caifás? Dicen que las mujeres lloraban y decían: pobrecito, no le hagáis eso. Sí, amén. Pero él decía: no tengáis lástima de mí, tenéis lástima de vosotros, porque yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Incluso un día está predicando y le dice: mira, Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos. Y dice: no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Les leo 3 versículos. Que los niños canten esa del velo que impedía, que es muy bonita. Y yo mientras cantan, me bajo. ¿Vale? Dice Efesios 2, 3 al 5. Porque en otro tiempo, todos nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Dice Efesios 6:6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios siempre. Dice primera de Pedro 4:2. No viváis el tiempo que os resta, hermanos, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y para acabar, dice Hebreos 10:36. Para que habiendo hecho esto, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis obtener la promesa. ¿Cuántos quieren alcanzar la promesa de la salvación? ¿Cuántos quieren? Puedes decir un fuerte amén. Aleluya. No es tarde aún. La sangre de Cristo sigue sanando. La sangre de Cristo sigue limpiando. La sangre de Cristo sigue perdonando. Si has aportillado vallado y te ha mordido la serpiente, no temas. Mira a Cristo crucificado, porque así como la serpiente fue levantada en un madero, el Hijo del Hombre ha sido levantado en una cruz, para que si le miras a Él, seas perdonado, seas restaurado y seas salvo en el nombre de Jesús. Dios te ama. Dios te ama y quiere salvarte y quiere salvar tu casa. No perdamos el tiempo. Busquemos la voluntad de Dios. Busquemos agradarle a Él conforme nuestras fuerzas. Él nos va a ayudar. Él nos va a sustentar. Que Dios les bendiga mucho. Su presencia en mi vida se rompió.